Bueno, yo quiero empezar hoy con una historia navideña. Estamos lejos de Navidad todavía. Estamos por ahí llegando a mitad de año, pero quiero empezar con una historia navideña que sucedió pues hace ya un buen tiempito. Se acercaba una de las navidades de mi infancia y pues de la infancia de mis hermanos también, y se estaban haciendo todos los preparativos que normalmente se hacen para Navidad. Entonces pues normalmente pues para Navidad se hace decoración. ¿Qué se pone de decoración en la casa? ¿Qué se hace? ¿Qué ponemos? Cuanto muñeco se pueda, ¿no? ¿Qué más? Uy, eso hay gente que cambia el mantel, pone cubierto, saca vajilla, todo eso. Eso es un nivel, pero ya a nivel pro. ¿Qué más se pone? Lucecitas, se pone lucecitas por todo lado. ¿Qué más? Se pone arbolito. En mi casa, bueno, allá se ponía un montón de cosas cuando yo era niño. Y se ponía un potrero como de 2 metros de largo. El potrero tenía cancha de fútbol, tenía casas, tenía carros, tractomulas, tenía un pozo para unos patos, tenía un montón de casas. Y en un rincón tenía un pesebre, como 2 metros de ciudad. Bueno, todo eso se hacía decoración. ¿Qué más se prepara para Navidad? Se prepara comida, ¿cierto que sí? Entonces, bueno, días antes se planea y en casa entonces nos reuníamos con las familias de los tíos y las tías. Entonces se ponen de acuerdo que yo llevo esto, que yo llevo esto otro. ¿En alguna casa hacían eso? ¿En alguno de ustedes hacían eso de sus casas? Bueno, prepara eso, que la comida, que llevo esto otro. En la casa de mis papás se practicaba también la tradición de que se estrenaba el 24 y el 31. Pobrecitos mis papás. Compre ropa, ¿no? Pobrecitos. No, en mi casa ya eso no se practica. No, en mi casa ya se compra cuando sean otras oportunidades más estratégicas de buenos precios. Eso de andar comprando en diciembre, déjeme decirle. Entonces, como mi esposa es la chica de los bonos y las promociones y todo eso, entonces, bueno, allá somos analistas, parecemos así como inversores de bolsa. Bueno, el punto es que allá sí en la casa se estrenaba la ropa, entonces esto se miraba esa fecha para estrenar el 24, para estrenar el 31. Y además, pues la cuestión de los regalos, ¿no? Eso sí se conserva en la mía ahora, los regalos, ¿no? Pero en la casa en ese tiempo, cuando yo era niño, la forma de pedir regalos era hacer una cartica. Se hacía una cartica y en esa cartica se le escribía al niño Jesús. En ese tiempo no conocíamos bien de la palabra del Señor, así que bueno, tradicionalmente se hacía esa cartica y en esa cartica se ponían los regalos. Entonces esa carta se dejaba en el arbolito y uno se iba a dormir, y en medio de todos esos engaños que los papás le metían a uno, al otro día la carta no estaba y que el niño Dios se la había llevado, ¿no? Ya uno no le dice a los hijos todos esos tramollos, uno les dice la verdad, ¿no? Entonces, pues ya por ejemplo, mi hijo muchas veces pasa del Grinch, porque pues para todas estas cosas dice, no, son los papás los que le compran los regalos. O si un amigo, por ejemplo, en el colegio le decía, no, es que el ratón Miguelito me trajo plata por el diente. No, es su papá que le mete plata debajo de la almohada. Entonces mi hijo arruinaba las fábulas de muchos hogares porque pues a él le decimos la verdad. Bueno, el punto es que se hizo la carta. Y de pronto esa noche de Navidad, mi papá toma la carta con mi mamá y abre esa carta de mi hermano mayor, saca la carta y en la carta dice que mis papás no peleen más. Entonces, mira esto tan tenaz, tan fuerte, ¿no? Había decoración, había árbol, había luces, se estaba planeando la comida, se estaba programando la compra de la ropa, se tenía la expectativa de comprar los regalos, pero Dios no estaba en la casa. Disfrutábamos de su misericordia, de sus bendiciones, pero teníamos a Dios afuera de nuestra casa con nuestra manera de vivir y dándole un lugar ajeno. No había una preocupación por conocerlo, así que por eso se daban estas cosas. Hoy de pronto los niños no hacen una cartica, pero ¿cuántos niños habrá que tienen esta petición escrita en su corazón? Que mis papás no peleen más. ¿Cuántos niños la tendrán? Que si de pronto se sentaran con el Señor Jesús cara a cara y el Señor les preguntara su petición favorita, ellos dijeran que mis papitos dejen de pelear, que puedan dormir en la misma pieza, que vivan en la misma casa. ¿Cuántos pedirían esas cosas? Y no solamente creo que es la petición de un niño, creo que puede ser la petición de jóvenes. Creo que puede ser la petición de una esposa que no quiere pelear más con su esposo, o de un esposo que no quiere pelear más con su esposa, ¿cierto que sí?
¿Por qué sucede eso? Porque de pronto se tienen muchas cosas, pero falta lo más importante, que es la presencia de Dios. Y hoy te quiero invitar a un momento en la vida del rey David, justo cuando él está empezando su reinado sobre todo Israel, en donde él llega a ocupar el trono y se da cuenta de que en Israel pasa eso. Israel es la nación de Dios, se tienen muchas cosas que evocan a Dios, pero en los últimos años ha habido una relación distante de Dios, y eso ha traído muchas consecuencias dolorosas. Así que te voy a pedir que leas conmigo lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 13, los versículos del 1 al 4, ¿listo? Pero te voy a pedir que por favor leas con mucha atención. Vamos a leer muy conectados porque necesitamos llevarnos en nuestro corazón muchos detalles. Entonces te pido que leamos con nuestra mente enfocada, pero también leamos en voz alta, ¿listo? La palabra del Señor dice así, dice: Dios consultó con todos sus oficiales. Ay, no, yo creo que podemos leer con más actitud, ¿cierto que sí? No, yo los conozco a ustedes, yo creo que podemos meterle más flow, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí podemos o no? ¿Sí se puede o no? Yo les tengo toda la fe del mundo. A ver, vamos a leer, vamos, dice la palabra de Dios así: David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes del ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban, si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes, los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Ahora mira, justamente como tú y yo lo vemos, el rey anterior fue Saúl. David está ocupando el trono, empezando a ocupar el trono sobre todo Israel, pero él ya había reinado 7 años y medio sobre una de las tribus, se llamaba Judá. Eran 12 tribus y la tribu de Judá había sido gobernada por él durante 7 años y medio, pero ahora, a petición de toda la nación, él gobernaba, ahora está empezando a gobernar sobre todo Israel, y gobernaría sobre Israel 33 años. Y empieza en este evento de posesión. Hay mucha gente, está lleno, hay muchas personas, están los militares más importantes como tú y yo vimos, y hay mucha gente, y empiezan a suceder una secuencia de 4 decisiones, de 4 acciones, de 4 eventos generados por David. Ya vimos 2. La primera situación es que David tiene una buenísima idea. ¿Cuál es la idea de David? Traer el arca de vuelta. ¿Qué era el arca? Era un cofre de madera bañado en oro que el Señor había diseñado y le había entregado a Moisés para que representara su pacto con el pueblo de Israel, representaba la presencia misma de Dios. Así que era un elemento sagrado en ese tiempo que para ti y para mí representa justamente ese pacto de Dios con nosotros, que hoy lo vivimos a través de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y también representa su presencia que disfrutamos pues ahora en nuestro corazón. Esta arca representaba estas cosas, y él tiene la buena idea de traer la presencia de Dios a casa. Y creo que si tú y yo hoy estamos acá, tenemos ese deseo en común. Yo creo que por lo menos la mayoría queremos la presencia de Dios en nuestra casa. ¿Cierto que sí? ¿Alguien quiere la presencia de Dios en su casa? A ver, alce la mano el que quiera la presencia de Dios en casa. Bueno, David quería eso. Esto es lo primero. Ahora te pido que por favor vayas guardando en tu corazón estas cosas. Lo primero es una idea de traer la presencia de Dios a su casa. En segundo lugar, David consulta. Dice la palabra de Dios que él hace una consulta primero con sus generales y después ¿con quién más? ¿Alguien se acuerda? Con los generales y luego con toda la asamblea, con todo el mundo, ¿no? Les pido que leamos atentos. Vamos a ver qué pasa en tercer lugar. En tercer lugar dice el versículo 7, vamos a ver en pantallas el versículo 7, y dice la palabra de Dios así. Dice, versículo 7, por favor, vamos a ir adelante. Listo, vamos a leer. Dice: pusieron el arca de Dios en una carreta y la retiraron de la casa de Abinadab, la casa donde había estado. Dice: Usa y Ahío guiaban la carreta. Tercer evento, ¿qué hicieron? Pusieron el arca ¿en dónde? En una carreta. Y cuarto evento, dice el versículo 8: David y todo Israel celebraban delante de Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos, trompetas, tocaban de todo. 4 eventos, ¿listo? Les pido que por favor los repase conmigo. Primer evento, ¿cuál fue? El rey tuvo una idea. ¿Cuál era la idea?
trae la presencia de Dios a casa, la tenemos en común. Segundo evento, ¿cuál fue? Él consultó con la gente que estaba alrededor de él, se puso de acuerdo para hacerlo, consultó con generales militares, con toda la gente, consultó, estuvieron de acuerdo y bueno, dieron el paso. Y tercer evento, ¿cuál fue? Hicieron una carreta, la montaron ahí y arrancaron. Y cuarto evento, David emocionadísimo, y todo el mundo tocando y cantando canciones, todo emocionado. O sea, uno llega hasta aquí y uno dice, no podría ir todo mejor. ¿Cierto que sí o no? No podría ir mejor este asunto, eso está buenísimo, ¿no? Dios debe estar súper feliz con todo esto. Ahora, llegamos al siguiente versículo y mira lo que pasa 3 doritos después. Dice la palabra del Señor así, lee en voz alta conmigo. Dice, cuando llegaron al campo de trillar, léelo conmigo otra vez, ahí está ya. Dice, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca, y fue así como Usa murió allí en la presencia de Dios. Y si de pronto alguno de los que estamos acá es la primera vez que conoce esta historia, que se encuentra con ella, que la lee, uno llega aquí y uno dice, ¿qué? ¿Sí o no? Uno dice, ¿cómo? Pero si esto estaba tan bueno, o sea, ¿cómo? O sea, si ellos están haciendo todo esto para Dios, o sea, ¿cómo pasa que pone la mano allí y ¡pum!, se muere, y que el Señor está allí enojado con él y pasa este evento, detiene todo? Y pasa como cuando una persona, empieza a pasar como cuando una persona de pronto sale inspirada de un momento en la iglesia, de una conversación con alguien, de alguna situación, y dice, de aquí en adelante todo va a estar bien de la mano de Dios, vamos con toda, pero de pronto, cierto tiempo después, días, semanas o meses, como que todo se viene abajo, es como que todo se derrumbó. Pasa de pronto como cuando una pareja tiene un momento para charlar y dice, ven, realmente estábamos peleando por puras bobadas, vamos a empezar de nuevo, vamos a meterle todo el corazón de la mano de Dios, vamos a hacerle, listo, y arrancan y pasa un día, 2, 3 días, 5, 1, 2 semanas, y de pronto otra vez se vuelve a oír, pero es que usted no cambia, ¿sí ve? Otra vez lo mismo, pum, y como que todo se derrumba. Eso estaba pasando. Y a veces en esos momentos, cuando uno tiene ganas de mejorar las cosas y de pronto todo se derrumba, uno puede empezar de pronto a cuestionar a Dios y cuestionar su bondad y cuestionar muchas cosas. Y entonces no sé si de pronto a alguno le haya pasado que se empieza a preguntar, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué será que Dios a mí no me escucha? Es que uno quiere empezar a hacer las cosas bien y todo sale mal. Y de pronto entonces uno empieza a tomar distancia de Dios, porque en medio del derrumbe de todo, uno puede reprocharle a Dios, que es el responsable de las cosas que nos salen bien, cuando uno tiene buen ánimo y quiere empezar a traer su presencia a su propia vida o a su casa. Y le puede pasar como a David. Mira lo que dice la palabra de Dios que pasó en el versículo 11, justo ahí sucede todo esto, muere Usa y mira lo que pasa. Dice la palabra de Dios así, dice, David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó ese lugar, ¿cómo se llamó? Que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que se la llevó a la casa de un señor que se llamaba, ¿cómo? Se llamaba Obed-Edom de Gat. Dice, el arca de Dios permaneció en la casa de este señor Obed-Edom, ¿por cuánto tiempo? Por 3 meses. ¿Y qué pasó? Y el Señor bendijo ¿a quién? A la casa de Obed-Edom. ¿Y qué más? Y todo lo que poseía. En 3 meses David se da cuenta que después de haber abandonado su propósito de llevar la presencia de Dios a su casa, en 3 meses él se da cuenta, y toda la nación se da cuenta también, de cómo el Señor ha bendecido a aquel que sí le abrió las puertas. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Será que el Señor desea bendecir solamente algunas familias y otras no? ¿Será que eso de ser una familia feliz, será que eso de disfrutar la presencia de Dios en casa, será que eso de que no haya insultos, groserías, maltrato en casa, es solo para algunos o será para todos? Es para todos. Solo que David abandonó su propósito
y abandonó la presencia de Dios y la entregó en la primer casa del primer levita que se encontró, que se llamó Obed-Edom. Y en ese lugar donde le abrieron las puertas a la presencia de Dios, ¿qué pasó? El Señor bendijo ¿a quién? Lo bendijo a él, a su familia, y bendijo todo lo que tenía. Ahora, ¿cuánto le tomó a David por lo menos preguntarse si habría hecho algo mal? Mira que acabamos acá, terminamos el capítulo número 13, y tú y yo no hemos visto a David siquiera cuestionarse si habría cometido algún error, si habría hecho algo mal. 3 meses le tomó a David darse cuenta de que era él quien había fallado. Mientras tanto, él cuestionó a Dios, se enojó. ¿Sí vieron a David enojado con Dios? ¿A alguien le habrá pasado que se enoja con Dios y que le echa la culpa de cosas y todo eso? Bueno, eso pasa. Y a David le toma 3 meses recapitular y empezar a ver acción por acción y darse cuenta de su error. ¿Cuánto nos toma a nosotros reconocer nuestros errores? Ahí cada uno puede meditar. ¿Cuánto nos toma pasarle revista y decir, yo la embarré, y dejar de estar enojado y echarle la culpa a alguien y cuestionar a la gente y todo eso, y antes de eso examinar todo y caer en cuenta de nuestra parte y de nuestra responsabilidad? A David le tomó 3 meses. Para algunos de pronto ya será mucho tiempo. Alguno podrá decir, no, yo ya he aprendido, gracias al Señor, a hacerlo más rápido. Para otro puede ser muy rápido. Y de pronto alguien pueda decir, yo llevo 6 meses durmiendo en la habitación de al lado. ¿Verdad? ¿Cierto que sí? Ahora a David le toma 3 meses y empieza a recapitular. Él empieza a hacer un examen de todo lo que ha vivido y empieza a recapitular las 4 acciones, los 4 eventos. ¿Sí se acuerdan de ellos? ¿Me pueden ayudar a recordarlos, por favor? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? Él tuvo una idea. ¿La idea cuál fue? Traer la presencia de Dios a su casa. Y David se da cuenta de que la idea era buena. David ve en Obed-Edom como el deseo de Dios es estar en nuestras casas. Y él quería ocupar el primer lugar y el lugar más importante en Israel, que era allí, la capital, en Jerusalén, así como el Señor desea ocupar el lugar más importante en tu casa y en la mía. Y David entiende que ha cometido un error gravísimo al abandonar ese propósito. De la misma manera uno comete un grave error cada vez que abandona el propósito de buscar al Señor y de tener una relación con Él. Uno comete un grave error cuando se aparta de Dios. Y a uno le puede tomar tiempo darse cuenta. A David le tomó 3 meses afortunadamente. A otras personas puede tardarles años. ¿Cuánto nos puede tardar a nosotros reconocer que hemos de pronto descuidado nuestra relación con Dios? No lo sé, pero que el Señor nos ayude a darnos cuenta hoy mismo si hemos estado apartados del Señor, porque a David le tomó 3 meses y en 3 meses empezó a sacar cuentas de cuánto había perdido, de cuánto se había perdido de su relación con Dios. Ahora, la segunda cosa que David empieza a recapitular es el segundo evento. ¿Cuál fue la segunda acción que hizo David cuando tuvo esta buena idea? Consultar. ¿Con quién consultó? Él hizo 2 consultas. La primera consulta fue con sus generales y con sus jefes militares. ¿Les gustaría volver a leer esos versículos del 1 al 4? Lo leemos para recapitular y tenerlo más claro. ¿Qué les parece? ¿Lo leemos juntos? Leámoslo. Vamos a pedirle a producción que nos regale los versículos del 1 al 4. Y dice, David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes del ejército. Y luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras. Mira cómo le habla el rey a todo el país. Mira cómo le habla. O sea, habla como si les estuviera pidiendo permiso. Estamos hablando de una época de monarquía, donde el rey es soberano y el rey tiene la capacidad de ordenar, y de ordenar con autoridad, sobre todo cuando está haciendo las cosas bien, pero él les pide como permiso. Mira esto, dice, si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra. Dice, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, que se unan, dice, a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios. Dice, ¿por qué? Porque la descuidamos durante el reinado de Saúl, y toda la asamblea, ¿qué pasó? Estuvo de acuerdo. Dice, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Entonces él hace 2 consultas. La primera a los jefes militares, generales y capitanes, y la segunda al resto de la asamblea. ¿No faltaría alguien por preguntarle? Faltaba a Dios, ¿no? Faltaba preguntarle a Dios, ¿no? ¿Cierto?
Pero entonces ahí aparece el argumento, pero la idea era buena. ¿Qué había que preguntarle a Dios si eso estaba bueno? No, tocaba ir a hacerle, que había que consultar. Y mira, ¿cuántas veces habrá pasado que una persona hace el mayor esfuerzo por agradar a otras personas, creyendo que con eso todo va a mejorar y se va a solucionar, y se encuentra con que estaba muy equivocado? Por ejemplo, ¿cuántas veces una esposa se preocupa por agradar al esposo y hace todo lo posible por tenerlo contento, y aún así hay infelicidad en la casa? Aún así, aunque la mujer se desvive por ser puntual, por decirle dónde estaba, por llegar a tiempo, por ser la madre más responsable, el tipo la cela, desconfía en ella, le revisa todo lo que puede, todo. Y aún así, incluso hay maltrato en casa, muy a pesar de que esa mujer se esfuerza con todo el corazón. ¿Si pasa eso o no pasa? ¿Cuántas veces una persona empieza con una relación con otra y esa relación tiene la aprobación de los papás, de los amigos, de todo el mundo, y esa persona tiene la esperanza de que como tiene la aprobación de toda la gente, entonces esa persona nunca le va a partir el corazón? Y sí sale con el corazón partido. Y esa persona que salía en las fotos familiares, que iba a comer en tamal en Navidad, que salía en los paseos, que fue a la costa con la familia, esa persona le partió el corazón. ¿Sí pasa o no pasa? Todo el mundo lo aprobaba, pero eso no es garantía de que no le iba a romper el corazón, ¿verdad? No era garantía. Ahora, ¿cuántas veces uno de papá o de mamá, queriendo agradar a sus hijos, se puede convertir en una alcahueta y en una mala influencia para ellos? ¿Sí nos puede pasar o no, papás o mamás? Ahora, mira que yo no puedo pensar que en mi vida y en mi casa se vive la voluntad de Dios solamente porque estamos de acuerdo. Si tú y yo lo pensamos bien, una banda de ladrones para robar un banco se tiene que poner de acuerdo. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Entonces mira que una familia puede estar de acuerdo, por ejemplo, en el maltrato. Una familia puede estar de acuerdo en que esa es la forma de convivir. Una familia puede estar de acuerdo en el amor. No nos damos un abrazo, no nos damos un beso, no nos sonreímos. Una familia puede estar de acuerdo en la mentira, y entonces se engañan y la mamá le tapa al hijo, vaya, pero que su papá no sepa, para que no se dé cuenta, hágale. Sí, se ponen de acuerdo en la mentira. Una familia puede estar de acuerdo en el desinterés. Cada uno anda por su lado, no me importa el otro, no me preocupo sinceramente por sus necesidades, y estar así, de acuerdo. Ahora mira que David dice, no sé si lo recuerdas cuando lo leímos ahorita, no vamos a poner a producción a que lo ponga otra vez, pero el rey dice, cuando le pregunta a toda la asamblea, dice, si ustedes están de acuerdo y si es la voluntad de Dios, vamos a traer el arca. ¿Cierto que sí? ¿Sí pregunta o no? Sin embargo, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que David recapacita 3 meses después. Y dice la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas también, capítulo 15, en los versículos 12 y 13. David reúne otra vez a sus sacerdotes y empieza a hablar con ellos y les dice esto. Les dijo, ustedes son los jefes de la familia levitas, deben purificarse ustedes mismos y a todos los levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Dice, como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Y dice, lee esto en voz alta, por favor. ¿Qué dice? No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de manera apropiada. O sea, David tenía una buena idea, pero él se ocupó de consultar en cómo agradar a sus generales y a la gente, pero no se ocupó de consultar a Dios de cómo era la manera apropiada de traer la presencia de Dios a casa. ¿Qué hizo David para darse cuenta de esto? ¿A dónde fue para darse cuenta de que la había embarrado? De que no era la manera. ¿A dónde fue a consultar? ¿Cómo consultó el corazón de Dios? ¿A dónde fue? A la palabra de Dios. ¿Sí están conmigo o no? ¿A dónde fue? A la palabra de Dios. Fue allí. Fue a la palabra de Dios. Y de esa forma él se dio cuenta que él necesitaba aprender de Dios, a hacer esta buena idea, realizarla de la manera correcta. Y en el capítulo 14 pasan unas cosas que a mí me hablan mucho al corazón. En el capítulo 14, que es una transición, o sea, tú y yo hoy estamos reflexionando sobre 3 capítulos del primer libro de Crónicas. El capítulo 13, que es donde pasan estos eventos. El capítulo 15, que es donde David reflexiona, pero en el capítulo 14, en el medio,
David va a la guerra durante esos 3 meses. Y durante estos 3 meses, después de que ha fracasado y que ha visto morir a Usa, David empieza a hacer algo cuando sale a la guerra. Y es que cada vez que él sale a la guerra, él empieza a preguntarle a Dios: ¿quieres que salga a combatir con ellos? Y empieza a preguntarle a Dios: ¿cómo quieres que yo combata con ellos? Y entonces en la primera vez el Señor le dice: atácalos de esta forma. Y en la segunda vuelve y pregunta. Y David se da cuenta que necesita aprender a preguntarle a Dios acerca de todas las cosas. Parece una ridiculez. ¿Sabes por qué? Porque el hombre que está haciendo esas preguntas ha sido un militar desde que tenía 16 años. Ha sido uno de los mejores soldados de Israel. Sin embargo, llega un momento en su vida en el que aprende que, así sepa muchas cosas, necesita siempre preguntarle a Dios cómo vivir. Ahora yo te quiero invitar a que en este momento tú y yo nos preguntemos si estamos llevando la presencia de Dios a nuestra casa de la manera correcta. Y de pronto la esposa se esfuerza mucho por agradar al esposo, para tenerlo contento y para que se sienta de pronto armonía en casa, muchas veces defraudando a Dios, olvidándose de Él. De pronto el esposo cayendo en lo mismo y de pronto entrando en esa forma de intentar tener una familia feliz a nuestra manera, para después darnos cuenta de que estar así, de acuerdo, intentando agradarnos unos a otros, no representa que Dios esté en medio de mi casa. David lo descubre y entonces empieza a preguntarle a Dios cómo lo debo hacer. Y es una muy buena enseñanza para ti y para mí. Yo tengo un hijo de 8 años y de pronto aquí haya gente que tenga hijos de 30, de 20, de 15, hijos que ya están casados como los pastores, pero qué bueno uno levantarse cada día y decirle al Señor: Señor, ¿cómo puedo ser un mejor papá? ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo o no? ¿Cómo puedo ser mejor en lo que hago? ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Cómo puedo ser mejor, tratarla mejor a ella? ¿Cómo puedo esforzarme y pedirle al Señor que me enseñe a mí? Pero uno da por hecho muchas cosas. Y entonces de pronto uno empieza a sentir que uno ya no necesita aprender y puede cometer grandes errores por no consultar a Dios acerca de la forma correcta de vivir. El tercer evento, ¿cuál fue? El primer evento fue la buena idea. El segundo evento fue la consulta que hizo a todo el mundo menos a Dios. Ahora él entiende esto. El tercer evento, ¿cuál fue? ¿Alguien se acuerda? Se armaron una carreta y montaron el arca en la carreta. Ahora, como él va a la palabra de Dios para aprender, él se da cuenta de lo siguiente. Mira lo que dice el primer libro de Corintios, el primer libro de Crónicas, capítulo 15 y los versículos 14 y 15. Sigue hablando el rey y dice así, está ahí en esta conversación con los sacerdotes y dice esto. Dice: así que los sacerdotes y levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo la llevaron? ¿Cómo la llevaban? Digámoslo una vez más. ¿Cómo la llevaban? Sobre los hombros, con varas, para transportarla, tal como el Señor, ¿qué pasa? Como la palabra de Dios decía. Ahora, ¿por qué David habría pensado en una carreta? ¿Por qué habría pensado en una carreta? Más cómodo, ¿no? Más fácil, nadie suda, todo el mundo cool, ahí bien perfumado, todos ahí con sus gafas, música a buen volumen, y el arca ahí, todo el mundo con 2 bueyes de fuerza, el arca a toda velocidad. Ahora se veía súper bien, súper cómodo. Al rey le gustó mucho. O sea, yo imagino que él escogió la carreta y dijo: esta está re buena, se ve súper bien. Y mira que esto habla de las maneras conscientes o inconscientes de las que uno también ve a Dios y cómo uno puede ver la relación con Él. Entonces uno puede tener una carreta, por ejemplo, que se llame egoísmo, y entonces uno quiere traer la presencia de Dios a casa, pero uno lleva la relación con Dios como a uno le gusta. Entonces el Señor había dicho que la relación con Él y para llevar la presencia de Dios allá se debía hacer de otra forma, pero Él dijo: no, a mí me parece más chévere en carreta, yo la he hecho en carreta y la hago así. Entonces esa carretica de uno se puede llamar egoísmo. Entonces el Señor me dice cómo vivir. Yo digo: está bien, está lindo lo que dice ahí, pero yo lo hago como yo quiera, yo me siento mejor así, me gusta más. ¿Sí pasa eso o no? Uno puede tener una carretica que se llama orgullo. Ahora, ¿cómo se llamó el hombre que murió y que iba en la carreta? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Usa. Usa era un levita. El rey era de la tribu de Judá. Él era de esa tribu que había gobernado durante los primeros 7 años y medio. Pero Usa era un levita
¿Qué quiere decir? Que Usa había crecido conociendo la palabra de Dios mejor que incluso el mismo rey. Él había sido entrenado para servir a Dios y él sabía cómo se cargaba el arca. La palabra de Dios desde el principio había sido clara. El Señor le había dicho a Moisés cómo se cargaba. Tú ya vimos, ¿no? Cómo se cargaba el arca. El arca era un cofre grande y tenía unas varas que la atravesaban. Entonces, cada sacerdote que se hacía en uno de los 4 extremos cargaba el arca en los hombros. Usa sabía eso, pero el rey le propuso carreta. ¿Y qué hizo él? Claro, más cool. Carreta, de una. Y él sabía la palabra de Dios en los hombros. Dijo, no, pero para cargarla hasta Jerusalén, carreta, pa. Se subió, se puso las gafas, puso la música a todo volumen y arrancó la carreta, ¿no? Y cuando empezó a sacudirse la carreta como si fuera bajando allí por la calle 13, ¿no? No toca ir muy lejos para imaginarse cómo se sacude uno allá. Se empezó a sacudir, se empezó a sacudir y ese sacudón era un sacudón de parte de Dios. El Señor no iba a permitir que su presencia fuera llevada o el símbolo de su presencia fuera llevado de cualquier manera. Así que el Señor sacude el arca, pero Usa sabía eso. Y Usa sabía que Dios decía así no, pero Usa que dijo así sí, y la agarra. Y no se va a caer, y esto funciona porque funciona. ¿Y qué pasó? Usa murió. Y lo mismo pasa cuando en el corazón de un ser humano el orgullo es más fuerte que la palabra de Dios. Y dice, Dios dice eso, pero no, yo digo que es así y lo hago como yo quiera. Inmediatamente la relación con Dios se rompe y el espíritu del ser humano experimenta algo que la palabra de Dios llama la muerte espiritual. Una persona empieza a dejar de disfrutar de la presencia de Dios. Se cometen errores brutales. Ese día este hombre murió, pero por orgullo se cometen muchísimos errores en la vida, muchísimos. Se causa mucha destrucción, se acaban familias, hogares, relaciones entre padres e hijos. Se causa mucho daño solo por orgullo. Y de la misma forma como este hombre agarra el arca y dice, no, es que es así, y experimentó la muerte, de la misma forma por orgullo se destruyen parejas que estaban muy enamoradas, hijos se van de la casa, padres se van, dice me voy, un hombre, una mujer se va, se acaban familias. Y se empieza a contar una historia triste de un hogar por puro orgullo. ¿Por qué? Porque se veía a Dios de esa forma, no, como yo quiera, como mi orgullo lo diga. O también se puede ver a Dios con interés, ¿no? Donde Dios es como un cajero automático y entonces yo sencillamente necesito que tú estés allí, que me hagas favores, una transacción. Pero el Señor demanda de sus hijos, demanda una relación. Y entonces el arca no fue diseñada para ser montada en un carro, sino que el arca fue diseñada para ser cargada en los hombros y para que fuera llevada a pie. Y paso a paso, minuto a minuto, el arca se iba acercando a la casa de David, al lugar más importante en Israel. Mientras tanto, estos hombres iban sembrando su esfuerzo, iban sembrando su amor, iban sembrando cada día, cada paso, un granito de arena para llevar el arca de Dios a ese lugar. Cómo se construye una relación, cómo se construye una relación de amor, en mi caso con una chica, cómo se construye día tras día, ¿verdad? Cómo se cuida un matrimonio día tras día, paso a paso, ¿sí o no? El día que uno crea que eso es relajado como subirse en una carreta y que eso no hay que cuidar el amor, nada de eso, aténgase, ¿cierto que sí? Aténgase a ver cómo se le daña eso. Empieza la cuenta regresiva. Uno se da cuenta de que esa relación uno la lleva y uno la cuida y uno día tras día trabaja en ella y uno empieza a disfrutar de esa felicidad de cuidar esa relación. ¿Cómo se construye una relación con un hijo? ¿Cómo se cultiva ese vínculo de confianza y se procura que no se rompa y que haya conexión? ¿Cómo se cultiva? Cargando los 9 meses en el vientre y salió y chao. ¿Cómo se cultiva? Día tras día, ¿verdad? El niño nace y día tras día se va cultivando esa relación y se sigue cultivando y tiene 5 y tiene 6 y tiene 10 y tiene 12 y a uno no se le puede olvidar que uno es el papá de ese niño y que necesita sembrar para cultivar esa conexión paso a paso. Ahora, ¿qué pasa con Dios? ¿Cómo construimos esa relación con Dios? Paso a paso, día tras día. Ahora, muchas veces al ser humano que uno es, le gustaría que fuera algo como una transacción, por su manera de ver a Dios. A uno le gustaría que sencillamente Dios le solucionara los problemas familiares, que le solucionara los problemas financieros, le solucionara los problemas que tiene y listo, y ya, todo fácil, como ir a digitar una clave en un cajero automático, tarjeta, clave, sale, listo, y ya. Pero
el Señor desea de nosotros es una, demanda de nosotros es una relación de amor. Es una relación de amor. Lo que pasa es que uno como ser humano puede llegar a ser muy egoísta, muy orgulloso. Ahora mira, si uno va al médico y el médico le dice, abra la boca, saque la lengua, tosa, respire, meta la barriga, ¿verdad? Respire profundo y listo. Y después del examen le dice, tómese estas pastillas 3 veces al día, deje de comer esto, cambie su alimentación y usted va a estar sano. Una persona que quiere estar sana sencillamente lo hace, ¿cierto que sí? Y le pone juicio y ya. Ahora, si uno hace eso cuando un médico le dice a uno algo para que este cuerpo esté sano, ¿cuánto más uno debería seguir las instrucciones de Dios para tener vida desde su corazón? Por eso el Señor dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Dice la palabra de Dios también, que aquellos que lo buscan, vivirán también. Ahora, mira esto, David aprende eso. David está aprendiendo todas estas cosas. Se le revoluciona la cabeza, se da cuenta de que él quería algo con buena intención, pero aprende a consultar a Dios. Aprende que la cargarían y que, como todas las cosas buenas de la vida, llevar la presencia de Dios a casa costaría, porque toda relación de amor cuesta una inversión, solamente que uno ama invertir en ella. ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo o no? Toda relación de amor cuesta. Lo que pasa es que uno ama ese esfuerzo. Todo cuesta, pero uno ama ese esfuerzo. Y en cuarto lugar, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el cuarto evento? Uy, estaban pero enfiestadísimos. David y todo el pueblo estaban celebrando la música con todo el volumen y todo eso. Dice la palabra del Señor que el rey David y todo el pueblo que celebraban con toda la actitud. Ellos estaban felices, ¿sí o no? Y ellos confiaban por eso en que todo andaba bien. Y David aprende una gran lección, porque mientras que el versículo 8 que leímos dice, David y todo Israel celebraban delante de Dios, una muy buena pregunta en esa escena sería, ¿Dios celebraba también? Ahora que tú y yo ya conocemos la escena completa, hayas leído este texto antes o no, aunque hayas llegado por primera vez, ya sabes lo que estaba pasando. Tú y yo sabemos que mientras que David estaba que sonreía y todo el pueblo también, Dios no lo estaba haciendo. Dios estaba profundamente ofendido en esa misma escena. Y David aprende una gran lección de esto, y es que él no podía dejarse llevar por sus emociones para hacer una lectura de su vida real. Las emociones a uno le pueden hacer muchas malas jugadas en cuanto a la lectura de lo que realmente está pasando en la vida. O sea, uno por sentirse muy emocionado y muy feliz, uno puede creer que está tomando una buena decisión y de pronto la está embarrando. Entonces de pronto uno le está dando un beso a una chica guapísima, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Le está dando un beso apasionado y uno está ahí feliz. Y uno dice, este es el mejor momento de mi vida. De pronto se está suicidando, se está tomando un veneno, ¿sí o no? Pero en ese momento, ¿qué le dice la mente? Usted está en el paraíso, hermano. Usted está donde debe estar, ¿sí o no? ¿Verdad? Y está ahí, emocionadísimo. Así que mira, o sea, esas emociones, la euforia y todo eso, podría uno hacerle sentir que todo está bien. Y no es cierto. Uno podría estar dejándose guiar por sus emociones, por la felicidad más desbordada, porque todo anda bien y de pronto uno llega a la casa, no, me siento súper feliz, así como están las cosas, así nos vemos a veces, pero aquí está como todo bien. Dios debe estar feliz también, porque yo estoy feliz, Dios debe estar feliz. Y David aprende que no es cierto. No es cierto. ¿Si estás conmigo o no? El hecho de que uno se sienta satisfecho con su vida no quiere decir que esa vida vaya por buen camino. David aprende esa lección. Y mira la gran diferencia cuando David vuelve a hacer el intento, porque David va a la casa de Obed-edom y entonces él recapitula todo y empieza a hacerlo bien. Y dice, voy a llevar la presencia de Dios a mi casa. Y dice el capítulo 15, versículos 25 al 28, así, te pido que leas conmigo la palabra de Dios. Dice, luego David y los ancianos de Israel junto con los generales del ejército fueron a la casa de Obed-edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén. Dice, con gran celebración otra vez. Pero mira lo que dice el versículo 26. Dice, como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. Nada de esto pasó en la oportunidad anterior, ¿cierto? No pasó.
No pasó que ellos pudieran decir: es evidente que Dios está aquí. Dice el versículo 27, David estaba vestido con un manto de lino fino, igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores, y que Ananías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, esta vez emocionados, pero esta vez Dios sí estaba ahí. Dice toques de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y música de arpas y liras.